Hola, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Ruby Espejo Fonseca, soy médico radiólogo, hago radiología oncológica, llevo 23 años dedicada a lo que es la patología mamaria y de verdad es un tema que me apasiona, todo lo que es imagen diagnóstica, todo lo que es intervencionismo, todo lo que es el trabajo integral de la imagen mamaria es mi alta especialidad. En la actualidad tenemos una problemática muy importante. La población femenina mexicana está envejeciendo. Tenemos cerca de 20 millones de mujeres que tienen más de 35 años. Y esto hace que sea difícil el acceso de todas ellas a un sistema de salud organizado que esté en total conocimiento de sus necesidades. Publicaciones más recientes, 2012, dicen que solo el 20% de la población femenina en edad de riesgo se puede hacer un estudio de imagen mamaria diagnóstica al año. Solo el 20%. ¿Qué pasa con el otro 80%? Que no está recibiendo atención o que no tenemos los datos estadísticos de esas mujeres. El no tener la información hace que no conozcamos la verdadera realidad. Entonces, las cifras que estamos teniendo totalmente publicadas son reales o hay un subdato. Somos cerca de 8,000, quizás 10,000 médicos radiólogos certificados, calificados para poder interpretar un estudio de imagen mamaria. ¿Cuántos de estos médicos son especialistas en imagen mamaria? La problemática de verdad hace que sea doloroso comentar y hablar de estadísticas. No somos una gran cantidad de médicos especialistas para la gran cantidad de mujeres que requieren de nuestros servicios. Y por eso es importante hablar de tecnologías emergentes que nos ayuden a resolver el problema, que nos permitan acercarnos a más mujeres, hacer más estudios de imagen mamaria diagnóstica y que a la vez contemos con herramientas o con personas que nos ayuden. No tenemos forma de hacer una doble lectura con un colega especializado, pero sí hay herramientas que nos puedan ayudar en este cuello de botella que es tantas imágenes, tantos estudios para tan pocos radiólogos. Es una necesidad imperante el contar con una herramienta que nos ayude en la detección oportuna del cáncer de mama. Básicamente, a nivel mundial, se habla de inteligencia artificial como una alternativa de ayuda. Se habla de que no hay tanta uso de la misma, por lo tanto no hay tanta validez clínica. Eso quiere decir que tenemos que empezarla a introducir en nuestro entorno para que tengamos esa validación. También se está hablando mucho de que tenemos que buscar una herramienta que se acomode a las necesidades de nuestro entorno. El tener una inteligencia artificial en un entorno en donde no tenemos tantos especialistas es una riqueza, es una palomita. ¿Por qué? Porque estos médicos que no tienen esa alta especialidad van a aprender, se van a sentir apoyados, se van a sentir auxiliados por una herramienta que nosotros mismos hemos comprobado que tiene sensibilidad y especificidad. Entonces, ese es el mejor de los consejos, que hagamos uso de las herramientas y que las acomodemos a nuestro entorno de acuerdo a nuestras necesidades. Habrán instituciones que solo requieran de una inteligencia artificial para detección. Habrán instituciones que requieran inteligencias artificiales que les ayuden con sus programas de garantía de calidad, porque esa es la idea, crear un sistema o una herramienta que nos ayude y que trabaje para nosotros. ¿Qué nos hace falta en nuestra institución? ¿Qué nos hace falta en nuestra organización? ¿Qué nos hace falta en nuestro entorno? Eso es lo que tenemos que pedir a un proveedor de una inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales te tienen que ofrecer muchas cosas. Te tienen que ofrecer el que puedas detectar más cánceres que los que venías detectando, el que el tiempo de espera por un resultado sea el menor, el que te hable de la calidad de tu trabajo, cómo está trabajando tu entorno, el que te hable de la dosis de radiación, el que te hable de la densidad mamaria, el que te dé información acerca de las diferentes características de la glándula mamaria. Esa sería una inteligencia artificial ideal. México lo que necesita básicamente como inteligencia artificial es una inteligencia artificial que sea sensible, que podamos comprobar su especificidad, que nos ayude a decir cómo está nuestro trabajo y cómo podemos de esa herramienta sacar capacitación
y podemos sacar auditorías internas. Una inteligencia artificial que per se solamente te diga aquí hay cáncer, quizás no es suficiente, porque es un modelo muy caro que quizás lo que te tiene que dar es más información que sirva para todo tu trabajo de garantía de calidad al interior, que te sirva para educación, que te sirva para capacitación. No solamente educar a tu grupo médico, sino capacitar quizás a tus usuarios mayores, al personal técnico, que te sirva para capacitar a tus biomédicos. Entonces esto va a ayudarnos más. ¿Cómo nos enriquecemos? También una inteligencia artificial que nos diga cómo están nuestras máquinas. Nuestras máquinas están de verdad bien calibradas, están utilizando la dosis de radiación que se requiere y que está normatizada. Quizás esas son las herramientas más importantes que en México necesitamos. Cuando nosotros asistimos a eventos nacionales e internacionales y se nos está llenando de información de inteligencia artificial, hay un punto en común, y es que la mayoría de los fabricantes de las inteligencias artificiales están en Europa o están en Asia. ¿Y esto qué provoca? Que todos sus modelos de aprendizaje son todas las mujeres europeas o las mujeres asiáticas. Y entonces aquí hay una maravillosa oportunidad para que cuando esos fabricantes lleguen a ofrecernos a nosotros estas herramientas de ayuda, pues se puedan enriquecer con toda la población latinoamericana, que definitivo es una población totalmente diferente a la población europea. Tenemos que hacer como una colaboración bipartita, fabricantes y nosotros en los usuarios finales. Nosotros aportamos la data, ellos nos aportan toda su herramienta, su batería de auxilio, pero aquí es básico que luego de que se haya alimentado con la data de mujeres latinas, se haga como un refresh o que se vaya a volver a resetear esta inteligencia artificial para alimentarla con nuevos hallazgos, con nuevas características, y el algoritmo aprenda. El algoritmo tiene que aprender de los especialistas médicos, pero tiene que aprender también de toda una población general, población europea, americana, asiática, de todas las poblaciones. Yo lo que les digo a todos mis colegas es que no hay que tener miedo. El miedo nos va a paralizar y no nos va a dejar trabajar. Nunca la inteligencia artificial nos va a reemplazar. La inteligencia artificial solamente va a ser ese algoritmo que nos va a permitir tener una sensibilidad diagnóstica más rápida, más eficiente. No tenemos que ver a la inteligencia artificial como un enemigo, tenemos que verlo como una ayuda. Y algo muy importante es quiénes debemos validar estas herramientas: los médicos radiólogos. ¿Y quiénes debemos validar una herramienta de inteligencia artificial para imagen mamaria? Los expertos en imagen mamaria somos los únicos responsables de hacer esta validación, porque somos los que conocemos de imágenes. Entonces, tenemos que hacernos amigos de la inteligencia artificial, buscar que todos los fabricantes nos den esa objetividad para poderlo trabajar de manera pareja en todos los ámbitos y con todas las marcas de mastografías y con todas las marcas de PACS, que sean herramientas amigables, que sean herramientas que sí sirvan para eso, para ayudarnos a hacer diagnósticos oportunos.